Hola queridos oyentes, tengan un cordial saludo de paz y bien en el Señor y sean bienvenidos a una edición especial de nuestro podcast Los Backyardigans. Soy Yancel Vázquez y en esta oportunidad dos de mis compañeras participarán de este podcast. Les presento, ellas son Diana Ordóñez y Ariana Tello. Somos estudiantes de la institución educativa La Inmaculada y es un verdadero honor para nosotros dirigirnos a ustedes. En esta ocasión nos sumergiremos en el fascinante mundo de la literatura, específicamente en la obra que nos cautivó y conmovió. Así es, hablo de La ciudad y los perros del escritor Mario Vargas Llosa, un gran representante de la lengua universal, con un papel fundamental en la difusión y el reconocimiento de la literatura en español, y fomentar el diálogo intercultural entre los lectores de diferentes partes del mundo. En este episodio exploraremos los matices, las emociones y las reflexiones que esta novela de Mario Vargas Llosa nos ha inspirado a todos nosotros. Esta obra nos transporta al integrante en torno del Colegio Militar Leoncio Prado y nos presenta un grupo de jóvenes que luchan por encontrar su identidad en medio de una sociedad marcada por la violencia, la lealtad y la jerarquía. A medida que exploramos las vidas de estos personajes, descubrimos un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras luchas y dilemas. Hoy nosotros compartiremos nuestras perspectivas personales acerca de dicha obra y con el objetivo de que al final de este episodio tenga una conexión más estrecha con la ciudad y los perros. La novela está ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado, una prestigiosa institución educativa para jóvenes que aspiran a ser oficiales de ejército peruano. La trama se desarrolla en un ambiente de disciplina, rivalidad y violencia, y además secretos. La historia sigue a un grupo de cadetes, cada uno con su propia personalidad y trasfondo, mientras luchan por sobrevivir en un entorno marcado por el abuso de poder, la brutalidad y la desesperación. De todos los personajes de la obra podemos destacar los siguientes. Cadete Alberto Fernández, o conocido como el poeta. Alberto es uno de los personajes principales de la novela. Es un joven cadete que se gana el apodo del poeta debido a su inclinación por la literatura y la escritura. A lo largo de esta novela se convierte en el protagonista moral que lucha por mantener su integridad en un entorno militar hostil y corrupto. Cadete Ricardo Arana, o conocido también como el Esclavo. Ricardo, apodado el Esclavo, es otro de los personajes principales. Es un cadete más joven y vulnerable que cae bajo la influencia de los cadetes mayores y se ve involucrado en actividades ilegales y corruptas en la academia. El Jaguar. El Jaguar es uno de los cadetes mayores y un personaje influyente en el colegio. Es un líder entre los cadetes, pero también es un ejemplo de la corrupción y el abuso de poder que prevalecen en la institución. Un dato a tomar en cuenta es que cada personaje aporta sus propias complejidades a la trama y refleja diferentes aspectos de la sociedad peruana de la época. La trama se estructura alrededor del robo de un examen, un acto que desencadena una serie de acontecimientos que exponen las tensiones y los conflictos subyacentes entre los personajes. A medida que la historia avanza, se revelan los oscuros secretos de los cadetes y se exploran temas como la identidad, la lealtad, la masculinidad, la violencia y el poder. La novela profundiza en las dinámicas de poder y cómo estas afectan a los individuos en un contexto opresivo. La prosa de Vargas Llosa es detallada y evocadora, permitiendo al lector sumergirse en la vida interna de los personajes y en la atmósfera del colegio militar. Además, el título La ciudad y los perros sugiere una metáfora que se desarrolla a lo largo de la novela, la comparación entre la vida en el colegio militar y la vida en la ciudad. Los perros se refiere a los cadetes, quienes son tratados como seres inferiores y forzados a luchar por la supervivencia en un entorno hostil. La obra destaca por su enfoque en la psicología de los personajes y por su crítica social a las instituciones autoritarias y su impacto en la juventud. Además, es el punto de partida de la prolífica carrera de literaria de Vargas Llosa, quien luego continuaría explorando temas similares en su obra posterior. Bueno, para mí, esta novela fue un verdadero viaje a la complejidad de la adolescencia y la lucha por la identidad. Los personajes son tan vívidos que casi podía sentir sus emociones. Me sorprendió la habilidad de Vargas Llosa para plasmar la brutalidad y la jerarquía en el Colegio Militar Leoncio Prado. Fue una experiencia de lectura intensa y conmovedora. Coincido contigo, Jansen, la narrativa de Vargas Llosa es simplemente magistral. La forma en que desarrolla los personajes, sus pensamientos y conflictos internos me mantuvo enganchada desde la primera página hasta la última. Además, al terminar de leer la obra, despertó un sentimiento de reflexión sobre el trato de nuestros compañeros en el colegio. Asimismo, la intertextualidad que existe contra la obra Los Ríos Profundos, del autor José María Arguedas, en donde se hace mención en el capítulo 3
a un joven llamado Ernesto, que ingresa al internado donde se realizan acontecimientos parecidos que en el colegio militar. Y si lo contrastamos con la realidad actual, nos daremos cuenta que son las mismas situaciones que vivimos día a día. Hay discriminación, violencia, donde muchas veces el descontrol de nuestras emociones conlleva dañar a otro. Como adolescentes no medimos las acciones de nuestros actos y solo queremos prevalecer al más fuerte, pero debemos comprender que con nuestras actitudes podemos dañar al más débil. Estoy de acuerdo en que la novela es poderosa y provocadora, pero tengo que admitir que algunas de las escenas de violencia me resultaron difíciles de digerir. Sé que son fundamentales para la historia, pero fueron desafiantes. Aún así, creo que es precisamente lo que hace que esta novela sea importante. Nos obliga a enfrentar la realidad incluso cuando es incómoda. Además de nuestra opinión sobre la obra, a todos nuestros oyentes los animaría a darle una oportunidad a esta obra. No importa si son amantes de la literatura o si apenas están comenzando a explorarla. La ciudad y los perros ofrece una experiencia única que los atrapará desde el principio. Es una ventana a la complejidad de la naturaleza humana y la sociedad. Exactamente, esta novela es un recordatorio poderoso de cómo las decisiones que tomamos en la juventud pueden moldear nuestro futuro. Los desafíos, las relaciones y los dilemas que se presentan en el colegio militar son universales y seguirán siendo relevantes para las generaciones futuras. Otro, La ciudad de los perros está estrechamente relacionado con la vida de Mario Vargas Llosa, en términos de su experiencia personal en el colegio militar, su compromiso con la crítica social y política, y las repercusiones personales que tuvo en su vida como escritor y como figura pública en Perú, hicieron una crítica feroz a la corrupción, el autoritarismo y la violencia que prevalecen en la sociedad peruana de la época, y en particular en las instituciones militares. Vargas Llosa utilizó la novela para denunciar estos problemas y cuestionar el sistema de poder en su país. Esa novela es una obra literaria poderosa que refleja las preocupaciones y las experiencias del autor en su contexto social y político. Así como esta novela, existen muchas más que se relacionan entre sí y abarcan temas muy particulares, con un estilo que lo diferencian de los demás. Por ejemplo, tenemos la obra Los Cachorros, escrita por Mario Vargas Llosa, del mismo autor, el cual lo escribió por un tema muy delicado, en el que un perro atacó a un niño y lo castró, y cómo este suceso lo marcó de por vida, afectando sus relaciones interpersonales, su confianza, entre otros. Y por último, a pesar de las escenas impactantes, La ciudad y los perros nos recuerda el poder de la literatura para hacernos pensar y sentir. Así que, si están buscando una lectura que los desafíe y haga reflexionar sobre la vida y la amistad en un entorno desafiante, esta es la obra que deben leer. Muchas Muchas gracias. gracias.